análisis que se le hizo al amparo en revisión 272 del año 2019, el que nos presentamos el equipo 2, que integramos quienes habla María Camila Pimiento Ríos, Jesús Ricardo Huerta Ayala, Raúl Alberto Medina Cárdena, Luis Daniel Noguines Santiago. Trata este amparo de revisión acerca del caso de una niña indígena, específicamente Mazahua, quien tiene además una discapacidad y es residente en San José del Rincón. Desde el principio de la vida de la niña, en cuanto a su vinculación académica, tuvo ciertos inconvenientes que fueron señalados por parte de sus padres, puesto que tanto en el preescolar indígena en el que fue inscrita, que fue José Vasconcelos, tanto como en la Escuela Indígena Federalizada Adolfo López Mateos, pues se presentaron una serie de inconvenientes, toda vez que la educación que recibía la niña no era acorde a las necesidades que ésta presentaba, tanto por cuenta de su discapacidad, como también por cuenta de la pertenencia étnica que ésta presentaba. A lo largo del amparo de revisión en comento, se buscaba defender o tratar de combatir las diferencias o las diferentes carencias de factores de inclusión para la educación que pues no solamente se encontraban en ese momento en esas comunidades mazahuas, sino que también en otras comunidades indígenas o con algunos rezagos económicos en el país. Algunos otros obstáculos que se encontraban era algunos educadores sin capacitación, al igual que la falta de materiales de estudio adaptadas a las características de los estudiantes con discapacidad, lo que pues provocaba que exista una complejidad o problemas de accesibilidad en esas instituciones educativas. Por lo tanto, se hablaba de una infraestructura no adaptada para pues menores con discapacidad. También se buscaba evitar la falta de adopción y desarrollo de políticas públicas para la educación inclusiva e igualdad ante condiciones de discapacidad. Entonces esto se tenía que lograr con inversión de recursos de forma progresiva y con información sobre las necesidades de estos con alguna pertenencia étnica y con alguna discapacidad, tratando de pues evitar en lo más posible que a partir de este amparo se continúe con estos actos de desigualdad. Una de las etapas más críticas y más esenciales que pudimos ver en la revisión de este amparo y de la posterior sentencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que se tienen que dirimir o se tienen que separar las responsabilidades que cada autoridad gubernamental o incluso privada tendría que tener al respecto para que posteriormente se encargaran de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cada una de estas con sus respectivas responsabilidades. Una de ellas es que la obligación por parte del subsecretario de Educación Básica dentro del organismo de la Secretaría de Educación Pública es vigilar el desarrollo de la educación a nivel local, especialmente en cuanto a la educación inclusiva. Este es un punto importante, sobre todo porque cuando las autoridades acudieron a ver que precisamente en la escuela y en todo el sistema educativo no se tomaba en cuenta el tema de la educación inclusiva, pues bueno, empezaron a existir ciertos tipos de irregularidades en los que se tenía que tomar cartas en el asunto y por supuesto que después la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió por fin en la sentencia delimitar y posteriormente obligar a los actores, a las autoridades educativas a que se hicieran cargo de esto. Por otro lado, hubo una omisión de asignación de partida presupuestal para generar un entorno educativo integral por parte de las cámaras legislativas. Es una etapa y es una responsabilidad, una facultad que tienen tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, el aprobar el presupuesto
de egresos en materia educativa. Y bueno, pues se vio que a contrario de ir aumentando, pues ha ido disminuyendo desde el 2015 hasta el 2019, lo que provoca, por supuesto, una falta de recurso necesario para que las escuelas tengan infraestructura y material educativo correspondiente. Y por último, no se cumplió con el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad, material educativo, a través del gobierno del Estado de México, de las autoridades del gobierno del Estado de México, lo que dificulta en gran parte que las escuelas puedan contar con este material y, por supuesto, que las niñas y los niños con discapacidades puedan tener una educación inclusiva correcta. Y, por supuesto, que que las maestras y los maestros pues cuenten con el material para que ellos también puedan de alguna manera capacitarse y, por supuesto, brindar la educación que exigen los padres de estas niñas y niños con discapacidad. Gracias al caso que se ha analizado, es que se ha podido realizar algunos cambios dentro de la sociedad. No solamente en la escuela que se está analizando, sino que ha habido una materialización, una ejecución de hechos que han permitido mejorar la situación de las personas con discapacidad. Entre ellas, por ejemplo, está la implementación de medidas de accesibilidad para personas con discapacidad, sin importar la región que pertenezcan. Asimismo, también la escuela modificó su infraestructura y accesibilidad, pero no solamente, como lo mencionaba, no solamente en esa escuela, o sea, justamente la Secretaría de Educación Pública instauró una vigilancia permanente para que las escuelas que tengan este tipo de medidas o este tipo de situaciones logre dar ese servicio adecuado a este tipo de personas vulnerables. Y finalmente, todos estos casos que tienen que ver con personas con discapacidad han motivado también a otras instituciones, y entre ellas el INEGI, a desarrollar o publicar estadísticas oficiales respecto a personas con discapacidad, pero ya no solamente a nivel de estados, sino también ya llegando a nivel de municipios para poder hacer un análisis más detallado sobre este tipo de temática. Esto sería todo el tema que estamos analizando. Muchas gracias por su atención. El equipo 2 termina su posición acá.